vimos, que estuvimos hablando de qué significaba un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. El segundo fue hace 8 días que hablamos sobre la salvación. Y este tercero se llama seguridad eterna. ¿Cómo se llama? Seguridad eterna. ¿Cómo se llama? Seguridad eterna. Bueno, viene una pregunta. Y esto tiene que ver mucho con la pregunta que me hicieron hace 8 días. Y quiero que esto les quede muy claro. Y como venimos con lo del tema de la salvación, entonces viene el primer punto, que es una pregunta. Ahora que soy salvo, ¿existe algún peligro de perder mi salvación? Esa es la pregunta para los que copian. Ahora que soy salvo o salva, ¿existe algún peligro de perder mi salvación? Una vez que un cristiano ha definido la cuestión respecto a su salvación, como la Biblia lo indica, por gracia, a través de la fe en el Señor Jesucristo, es importante que entienda la forma en la que esa decisión ha afectado positivamente su vida entera. Diga, mi vida, repitan ahí conmigo, mi vida ha sido cambiada positivamente. En lo que aprendimos en el discipulado anterior, hablábamos sobre 2 familias aquí en la tierra. ¿Sí se acuerdan? La carnal o humana y la familia espiritual, ¿cierto? La familia de Dios. Aprendimos que nacimos siendo parte de la familia física, o sea, la de tu papá, la de tu mamá, esa familia que Dios ha permitido, donde tú naciste, donde tú tienes ese ADN humano, pero que también habíamos nacido de una familia espiritual, la familia de Dios, por esa sabia decisión a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, esa pregunta que la hicieron hace 8 días, que inclusive la hizo Angélica, que si la salvación se perdía, hoy vamos a ver eso, seguridad eterna, vamos a ver ese tema. Entonces abran su Biblia en San Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. ¿Quién la va a leer? San Juan capítulo 1, versículo... Bueno, dale eso. 12 al 13, Juan 1 del 12 al 13. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Bueno, entonces mire lo que dice San Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que creyeron en él, ¿en quién? En Jesús. Y lo recibieron. ¿Cuándo? Cuando usted acepta al Señor, ¿cierto? Les dio el derecho de llegar a ¿qué? A ser hijos de Dios. Diga, yo soy hija, yo soy hijo de Dios. Ellos nacen de nuevo o mediante un nacimiento físico como ese resultado de la pasión o iniciativa humana, sino por medio de ¿qué? Dice, no fue por una iniciativa humana, sino por ¿qué? Un nacimiento divino, un nacimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta noche, en este discipulado número 3? Estudiaremos la posición del nuevo creyente, o sea, de las personas que comienzan en Cristo dentro de la familia de Dios, y en base en lo que dice la Biblia en esta noche, aprenderemos que el cristiano tiene seguridad de salvación si tiene frutos de arrepentimiento. Repita ahí,
Usted tiene derecho a esa salvación si tiene frutos de arrepentimiento, es decir, si se aparta del pecado y tiene una conversión. Es decir, se refiere a un nuevo nacimiento, un cambio de corazón. Y recordemos lo que yo les hablo del corazón. ¿Qué les digo yo del corazón? Que está ligado al alma, ¿cierto? Y que en el alma, ¿qué están? Las emociones, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, su personalidad, su temperamento, su carácter, todo su ser. Y en un mismo espíritu con el Espíritu Santo y un bautismo de fuego, es decir, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Hay frutos. Y esos frutos, ¿dónde los vemos? Alguien que abra en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos a ver, ahí habla de los frutos del Espíritu, es decir, que para usted tener esa salvación, usted tiene que tener un arrepentimiento genuino, donde entre a morar ¿quién? El Espíritu Santo, se una con tu espíritu humano y te dé vida. Pero que hayan frutos dignos de arrepentimiento, pero que estén los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú tienes los frutos del Espíritu Santo, es lo que dice Gálatas. Miremos qué dice Gálatas 5, 22 al 23. ¿Quién lo tiene? Amén. Dale, David. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces mire lo que dice. No existen leyes contra esas cosas. ¿Usted cómo comienza a darse cuenta que usted ya ha tenido una conversión y un arrepentimiento genuino? Usted tiene que evaluar qué frutos del Espíritu Santo tiene usted. No es solo hablar en lenguas. Hay personas que no hablan en lenguas porque no lo tiene, pero tiene otras cosas, tiene estos frutos. Y ustedes tienen que empezar a entender esa parte, ¿sí? También, como una parte A, Jesús mismo declaró: al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Miremos Juan 6:37. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo va a leer? Juan, capítulo 6, versículo 37. A ver, Victoria. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces mire lo que viene y dice Jesús: todo lo que me ha dado el Padre, todos los que me ha dado el Padre vendrán, y yo jamás los rechazaré, yo no los echo fuera, dice Jesús. Entonces, ¿quién es el que rechaza a Jesús? El hombre. ¿Quién es el que no se quiere arrepentir, quiere seguir en el pecado? El hombre. ¿Quién es el que le suelta la mano a Dios? El hombre. Entonces la gente pelea con Dios y dice: pero ¿por qué permites esto en mi vida? Es que tú le soltaste la mano a Dios y estás haciendo las cosas como tú quieres, como a ti te da la gana. Y resulta que Dios nos ha dado principios de vida. Dios nos ha dado un camino a seguir. Entonces debemos de entender eso. Dios no te echará de su familia bajo ninguna circunstancia. O sea, Él no te echa. El que se va, el que le suelta la mano y el que no quiere conocerle ni saber qué tiene Dios para él es el hombre. Porque aman el pecado, aman ese proceso que hablan. En Gálatas 5, 16 al 21 habla de todas las obras de la carne. A ver, ¿quién lo puede leer? Ahí mismo en Gálatas 5, puede leerlo desde que dice: y las obras de la carne son. Amén. De 5, Gálatas 5, 16 al 21. Sí, por favor. Las obras, léelo desde las obras de la carne. ¿Dónde están las obras de la carne? 19.
El versículo 19. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Gracias. Entonces, ya sabemos que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a entender lo de la salvación. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. En Juan 10, 27 al 29, alguien que me lo lea, Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. ¿Quién lo lee? Amén. Bueno, léelo, Lady. Juan capítulo 10. Versículo 27 al 29. Okay. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Bueno, entonces mire que ahí habla claro. Aquí Jesús dice claramente que nadie puede hacer que pierdas tu salvación porque Dios, tu Padre, es mayor que todos. Por lo tanto, nadie es capaz de arrebatarte de su mano. Pero debes cuidarla, apartándote del pecado, conociendo al Señor, cumpliendo su llamado y estatutos por medio de la palabra de Dios, obedeciéndola y realizando un cambio en tu vida totalmente. ¿Sí? Hay una cita en Juan 5:14 donde Jesús viene y le habla a un hombre que estaba cojo, pero él viene y lo sana. Y mire lo que dice en Juan 5:14. Yo la voy a leer en una nueva traducción viviente. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya está sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, Jesús viene y lo sanó. Él vino a Jesús y le pidió que lo sanara. Cuando tú vienes y lees toda esa historia del capítulo 5, pero Jesús viene y le advierte y le dice: tienes que dejar de pecar. Si tú no dejas de pecar, pues te van a venir cosas peores. Y de esas cosas peores que vienen a tu vida, ahí no tiene nada que ver Dios. Entonces, las decisiones de nosotros determinan nuestro futuro y nuestro camino en Dios. O sea, si tú le sueltas la mano a Dios, si tú haces lo que se te da la gana, si tú realmente no tienes frutos dignos de arrepentimiento, tú no eres hijo de Dios. Un hijo de Dios, ¿cómo se conoce? Ahorita más adelante lo vamos a ir viendo. Hay una cita que yo la estuve explicando en el culto, de los que estuvieron en el culto, o mandamos el link del culto, sobre la mujer adúltera, y dice que mientras hablaban los maestros de la ley, eran religiosos y eran los fariseos de ese tiempo, le llevaron una mujer, vuelvo y cuento la historia, que había sido sorprendida en el mismo acto de ¿qué? De adulterio. Le pusieron en medio de una multitud y le dijeron: maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudieran usar ¿en dónde? En su contra.
Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Él estaba inclinado escribiendo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Muy seguramente muchos de ellos hasta hubieran estado con ella, o quién sabe qué clase de pecados habían cometido. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando unos a otros y comenzaron, por lo demás, a tirar ¿qué? A soltar las piedras. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esta cita? Cuando Jesús va y se incorpora, se levanta nuevamente y se acerca a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le responde: Señor, se han ido. Ninguno de ellos te ha condenado. Viene y le dice el Señor a ella: yo tampoco, le dijo el Señor, pero vete y no peques más. O sea que uno de los principios de la salvación y de saber si usted tiene salvación y vida eterna es arrepentirse y no volver atrás ese pecado, a volver a pecar, porque le vienen cosas mayores. Segundo punto, como la segunda pregunta: muy bien, Dios no me echará de su familia y ninguno tiene poder para arrebatarme de su mano, pero ¿qué hay de mí? O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Es posible que yo haga algo que causa que pierda mi salvación? Mire, algo que les quiero enseñar hoy: la salvación es por gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Un regalo inmerecido, por medio de la fe en Cristo. O sea, cuando tú tienes fe en Cristo, por gracia tienes la salvación, no por obras. Es un regalo de Dios. Hay gente que va y hace obra, va y hace maldad, y se dice: no, yo voy a ir a donar, no, yo voy a ir a dar, no, yo... Pero la Biblia dice que no es por obras. Miremos Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. ¿Quién lo lee? Yo quiero que con este tema a ustedes les quede claro eso. Amén, mi Padre. Esa seguridad eterna que tenemos con Dios, pero hay unas condiciones. Bueno, ¿quién lo va a leer? ¿Tú, David? Amén. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, ningún cristiano puede perder su salvación por su propia causa, porque ningún cristiano la ha obtenido por sus propios méritos. Hay requisitos para esa salvación. Y la primera, les voy a hablar del primer requisito. Debes aceptar a Jesucristo con tu boca y creer que fue levantado de los muertos y que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, nuestro Señor y Salvador y Redentor Jesucristo. O sea, el primer paso, el primer requisito es que deben de aceptar a Jesús en su corazón, teniendo un arrepentimiento genuino. ¿Eso dónde lo encontramos? En Romanos 10, 9, 10. ¿Qué dice? Dice que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Pero es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Es decir, hablar de Jesús, vivir como Jesús, predicar como Jesús. Entonces hay gente que va a la iglesia, hace la oración, pero va y sigue borracho. Ahí está mostrando a Jesús. ¿Sí o no? ¿Lo está mostrando? Respóndame. No, ¿no es cierto? No lo está mostrando. Está diciendo, está fornicando, está adulterando. ¿Ahí está mostrando una obra de arrepentimiento? No. Entonces ustedes deben de entender
que con el corazón se cree para justicia, es decir, todos creen, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y yo como confieso a Jesús, no solo haciendo la oración de fe, sino empezando a tener un cambio en mi vida. Amén. ¿Y por qué quiero explicarles esto? Porque a veces viene la duda, vienen doctrinas donde vienen y le hablan cosas a ustedes de que usted puede hacer lo que le da la gana, pero entonces usted va a ser salvo. La Biblia habla claro que hay que tener ese cuidado, esa salvación. La Biblia dice, segundo puntico, ya dijimos el primer puntico que es aceptar a Jesucristo. El segundo es, debe de cuidarla y no practicar el pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es el segundo requisito, que hay que cuidarla y no practicar el pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, alguien que lo lea, por favor. Hebreos 12:14, ¿qué dice? Dice así: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos. De que si usted está en pelea, en contienda, en disensión, en división, usted tiene un fruto de arrepentimiento. O sea que si usted está pasando por eso, usted tiene que crecer en el Espíritu. Tiene que conocer a Jesús, tiene que empezar a decirle: Señor, Espíritu Santo, necesito que vengas a mí. Todo el que está en contienda, todo el que murmura de otro, todo el que detracta de otro, no tiene a Jesús en el corazón. Tienen que mejorar en eso, es una obra de la carne y hay que llenarse del Espíritu Santo. Amén. Tercero, otro requisito, debe tener ese nuevo nacimiento. Hay una historia en la Biblia que habla de Nicodemo, ¿sí? Eso está en Juan 3 del 1 al 21. Y es una historia donde había un hombre llamado Nicodemo. Él era un líder religioso, un líder judío de los fariseos. Y una noche fue a hablar con Jesús. Y le dice: Rabí, ¿qué significa Rabí? Maestro. Y le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Él le reconocía. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él era una persona que sabía los escritos, las leyes, la ley de Moisés. Estaba dentro del templo, pero él no entendía. Y así le está pasando a mucha gente en la iglesia. Está dentro de la iglesia, pero no conocen a Jesús, no entienden la palabra, porque no se han inundado del Espíritu Santo. Y hay muchos Nicodemos dentro de la iglesia. Y tú no puedes ser como Nicodemo. Tú tienes que estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces viene Nicodemo pues y dice: ¿qué quieres decir?, exclamó. ¿Cómo puede un hombre mayor o una persona volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y en el Espíritu. Es decir, ese bautismo en agua, donde el bautismo, ¿qué significa? Después estaremos hablando sobre el bautismo. Cuando es sumergido en el agua, que muere para el mundo y vive para Cristo. ¿Cuál mundo? Lo social, lo que te aleja de Dios. Porque tú en lo social puedes hacer cantidad de cosas. Hay cristianos que creen que no se puede hacer nada. Se puede hacer tanto. Alabar, glorificar a Dios en esta sociedad, pero llevando una vida como Jesús lo dice. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que tú tienes que ser amigo y amiga ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuanto te digo, le decía Jesús. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Esto que les estoy contando se encuentra en Juan capítulo 3 del 1 al 21. Si quieren ir leyendo como la historia a medida que yo se la voy contando.
Voy como en el versículo 8, dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene. Yo les pregunto, ¿ustedes ven el viento? ¿Cierto que no se ve? Usted siente la brisa, pero usted no sabe de dónde viene. Si del norte, del sur, del oeste. Y los estudiosos de toda esa área tienen que mirar con máquinas y ni aún así les cuesta. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu, dice Jesús. ¿Cómo es posible todo esto? Le pregunta Nicodemo. ¿Cómo lo hago, por Dios? Preguntó Nicodemo y Jesús le contestó, tú eres un respetado y amado maestro judío y aún no entendéis estas cosas. O sea, viene y le dice el Señor, tú ya conoces la Biblia, la has leído, has ido a cultos y aún no entiendes lo de la salvación, si la ganas o la pierdes. Tú no entiendes lo que es el reino de los cielos. No entiendes cuál es el camino a la vida eterna. No entiendes que yo te he llamado para que seas una persona que publique lo del reino de los cielos, que seas un ministro mío, que seas un embajador. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, dice ahí en la palabra. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, viene y le dice Jesús a Nicodemo, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, cuando Moisés empezó a hacer un poste en el desierto y la gente era sana porque había pecado contra Dios. Así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Tú crees en el Señor Jesús? Te pregunto en esta noche, ¿crees? Pero respóndame, hágame con el dedito, no sé. Amén, amén. Pues, amén. Y dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Y esa palabra mundo en este contexto, en esta cita de San Juan 3:16, donde ya vamos en ese versículo, significa personas, una sociedad como tal. Entonces, pero todo el que no cree ya ha sido condenado, viene y dice, por no haber creído en el único Hijo, en el unigénito Hijo de Dios. Porque la gente amó más que la oscuridad, el pecado, hacer lo que le da la gana. Hay gente que uno va y le está hablando y dice, ay, no, es que allá prohíben. No, en la iglesia no prohíbe. La palabra de Dios es el manual de vida para el hombre y te da una guía. Te muestra cuál es el camino. Pero ¿quién es el que te convence de pecado? ¿Quién es el que te restaura? ¿Quién es el que te cambia? ¿Quién es el que te sana? El Espíritu Santo, por medio de la parte de Jesús. Amén. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden en descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. ¿Quién representa la luz? A Jesús. ¿Por medio de dónde? De la palabra. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. ¿Hasta ahí voy? ¿Van entendiendo? Amén. Sí, bueno. Y vamos a mirar el tercer punto. ¿Cierto? Ya vimos el primero, el cuarto, vimos el segundo, que hay que cuidarle y no practicar el pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. El tercero es que debe tener un nuevo nacimiento. Y el cuarto es, ¿por qué esto es así? ¿Cómo así? Todo lo que hemos hablado. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esto es así? Porque tu relación con Dios desde ahora es una relación de padre a hijo. ¿Una relación de qué? De padre a hijo.
debido a tu nacimiento espiritual, que es la cita que leímos cuando iniciamos. Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 1, versículo 12 y 13. Cuando naciste, vamos a hacer como ese paralelo, cuando naciste, tus padres hicieron un registro de tu nombre. ¿Cómo se llama ese registro? Registro civil, ¿cierto? Todos tenemos un registro civil. Y obtuvieron un acta de nacimiento físico, a la que también se le llama registro de nacimiento o registro ¿qué? Civil. Todos tenemos un registro civil. Pero cuando nacemos de nuevo, en el Espíritu, también se hizo un registro, pero en el cielo. ¿Usted no ha visto que uno siempre le dice que cada persona que se arrepiente hay fiesta en los cielos? Que en el cielo, cuando hacen la oración, uno que les dice, y apunta mi nombre en el libro de la vida. Tu nombre está registrado en el cielo. Miremos qué dice Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 13. ¿Quién lo puede leer? Amén. Bueno, dale eso. ¿Qué dice? Primera de Juan 5, del 11 al 13 dice así: este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Es decir, no tiene ¿qué? La vida eterna. ¿Qué? Hasta el 13, ¿lo leíste hasta el 13? Hasta el 12, entonces el 13 dice así: les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que ya participan de la vida eterna. Amén. ¿Cuántos participamos de la vida eterna? Amén. ¿Listo? Tu certificado de nacimiento, estamos en el ejemplo, tu certificado de nacimiento físico fue legalizado con el sello oficial del gobierno, pero tu certificado de nacimiento espiritual está sellado por el Espíritu Santo. Tu nuevo nacimiento y ese sello está sellado por el Espíritu Santo, es decir que nosotros tenemos un sello y es el sello del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 1:13? ¿Quién lo lee? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, mire que dice: y ahora ustedes, los gentiles, nosotros somos gentiles porque nosotros no somos judíos, nosotros no nacimos por allá, nosotros somos occidentales, somos caleños, otros son paisas, bueno, de nuestra nación amada Colombia y aún de las otras naciones de la tierra, no somos judíos, somos gentiles. También ha oído la verdad de la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El Evangelio de Dios. Esa es la buena noticia. La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Es decir, Él nos identifica como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿A quién tenemos nosotros? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién tenemos que invitar todos los días de nuestra vida? A nuestro mejor amigo, al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, miremos que aquí en Efesios 1, del 1 al 13, nos habla de ese sellamiento del Espíritu. Pero miremos Efesios 4:30. Lo voy a leer yo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice, no lo contristen. Y cuando habla de no contristar es empezar a buscar esa comunión, esa intimidad por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del ayuno, por medio de una vida llena de arrepentimiento con los frutos del Espíritu Santo. Entonces hay que empezar a trabajar en esa nueva vida en el reino de los cielos. Amén.
¿Amén o no amén? Ya vamos a ir terminando. Amén. Hay unas preguntas básicas y viene esta pregunta. ¿Cómo puedo estar bien seguro de que soy salvo? Entonces, la primera epístola de Juan fue escrita con este propósito, la que acabamos de leer, primera de Juan 5:13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En la Reina Valera lo dice. Y es la cita que acabé de hablarles. Como nuevo cristiano, lee bien primera de Juan. Yo los invito a que lea ese primero de Juan, pues te ayudará a crecer espiritualmente y a entender que ya tienes vida eterna, es decir, ya tienes esa seguridad de salvación porque te la dio el Señor. Lo que tienes que empezar a trabajar, ¿qué es? Esos principios, tener una vida en comunión, de intimidad, de santidad. ¿Qué sucede si yo no me siento que sea salvo? Es que hoy quiero decirles algo, tu salvación no está basada en tus sentimientos, está basada en la verdad de la palabra de Dios. Dios sabe bien que tú eres salvo, aun cuando tú no lo sepas. Hay personas que dudan de la salvación, pero usted no puede dudar, usted tiene que caminar en Dios, tiene que buscar la santidad, apartarse del pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso yo los invito a que vayan leyendo Gálatas, Efesios, Colosenses, Corintios, donde habla de todo lo que tiene que ver de las obras de la carne, todo lo que usted debe de cambiar. En Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tú simplemente cree lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Eso está en primera de Juan 2:25. ¿Quién la lee? Primera de Juan 2:25. Y ya vamos con esto terminando. Como hace 8 días que yo les dicté unas preguntitas para que las respondan, esas son las que le voy a dictar ahorita. Pero necesito que me lean primera de Juan 2:25. ¿Qué dice eso? El Hijo nos ha prometido la vida eterna. El Hijo nos ha prometido ¿qué? La vida eterna. Pero usted tiene que tener esos cambios, así como le dijo a la mujer adúltera, así como le dijo al cojo que sanó, y a cada uno que sanó le decía: vete y no peques más. Es decir, no le des la espalda a Dios, no me suelten la mano, porque yo soy el que te cambio, te restauro, te sano, te limpio, te libero. Amén y amén. Entonces, los que están copiando, coloquen lección número 3 y van a copiar estas preguntas rápidamente. Primera, ¿cuál es la promesa que podemos reclamar? ¿Cuál es la promesa que podemos reclamar con base en Juan 6:37? ¿Cuál es la promesa que podemos reclamar con base en Juan 6:37? Es decir, que usted va a volver a leer la cita y la va a explicar. Segundo punto, con base en Juan 10:27 al 29. Esa la leímos acá, pero usted vuelva a leer en su casa, vuelva y repase, vuelva y mire esa parte. Juan 10:27 al 29. Tú debes de entender que nadie puede lograr que pierdas tu salvación. ¿Por qué es esto así? Van a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Gálatas 2:21. ¿Quedó claro el tema? ¿Amén o no amén? A ver, los escucho. Amén. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias por el tema del día de hoy de este discipulado. Una seguridad eterna, Señor. Pero que hay unos requisitos y entre esos requisitos es cuidarla.
De esos requisitos es vivir en santidad. De esos requisitos es aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Tener frutos dignos de arrepentimiento, tener un nuevo nacimiento, Señor. Confesarte, es decir, vivir una vida agradable a ti, una vida conforme a la palabra de Dios. En esta noche coloco a cada uno de los que estamos aquí. Presento a Eliana, presento a Mercedes, presento a Lady, presento a Andrés, presento a Brian, a Onis, a Hanner, a Diana, a Eison, a Victoria, a David, a Carmen, a Faisuri, a Dayana, a Luz Piedad, a Cindy Yajaira, a Luz Mari, a Angélica, a Jessy, a Virgelina, a Jamie Andrea. Presento mi propia vida y aún los que luego ven este discipulado por transmisión, los presento a cada uno. Señor, háblales en su corazón y que quede tan claro esto de su salvación. Por eso hay que valorarla, por eso hay que cuidarla, por eso hay que buscar tu rostro por medio de la oración, la palabra, Señor. Vivir como tus hijos para poder tener autoridad, unción y llenura de tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro amigo, por sellarnos, por estar con nosotros y caminando en esta tierra, porque estamos en los últimos tiempos, que es donde estás tú, Espíritu Santo, porque tú eres el que convences de pecado, porque tú eres el que ayudas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí, por esa salvación tan grande.